Sin levadura en la doctrina. Carlos Lanzamiento te habla. Sin levadura en la doctrina está en el aire y estamos en las 40 parábolas de Jesucristo. Vamos a la tercera parábola. Esta parábola se llama la parábola de la cizaña y el trigo. La cizaña entre el trigo. Veámosla, por favor. No nos vamos a ir a un compilado porque está solo en el libro de Mateo. Está solamente el Evangelio de Mateo, así que leámosla. Mateo 13, 24 al 30. Jesús también interpretó esta parábola, ¿no? Así que vamos a leer también la interpretación. Y a esa interpretación pues vamos a hacer un examen hoy exhaustivo, exegético e interpretativo. Mateo 13:24 le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? A la cizaña, ¿no? Versículo 29. Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega con S, no con C, cosecha. Y al tiempo de la siega, de la cosecha, yo iré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí está la parábola. Ahora viene la interpretación. La interpretación está desde el versículo 36 en adelante, ahí mismo en Mateo capítulo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Bueno, hasta ahí vamos bien. Segundo, 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. La buena semilla es trigo, ¿no? Y la cizaña, la maleza, son los hijos del mal. 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, la cosecha. Y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, de este siglo. Siglo en la Biblia es el fin del mundo. ¿Listo? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bendito sea el Rey. Bueno, ahí está expuesta la palabra leída. Sobre esta palabra nos vamos a mover hoy. Pese a que Jesús interpretó la parábola, créame que hay mucho que decir. Y al respecto puedo utilizar solo Reina Valera, pero hay un versículo que me gustaría dilucidarlo en una versión católica. Recuerde que la Iglesia Católica tiene muy buenas versiones. El problema con ellos es que no leen la Biblia. Y al no leerlas, pues no hay cambio de transformación y mucho menos van a echar los ídolos de sus vidas. Versículo 41. El que aquí en la Reina Valera dice así: enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Acá en una versión de los católicos dice así: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que quiten de su reino todos los escándalos y saquen a los malvados. Bueno, escándalos, sirven de tropiezo y hacen iniquidad, malvados. Bueno, muy buen sinónimo. Arranquemos esta parábola segunda en importancia dentro del capítulo
monumental de las parábolas, que es Mateo capítulo 13, donde, en manera de preámbulo, quiero decirte que esto viene siendo como la política trazada de parte de Dios entre el momento en que Él se fue a sentarse a la diestra de su Padre Celestial, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hasta el tiempo de su regreso, es decir, en el tiempo de la gracia, de la predicación del Evangelio, lo que en Isaías le llaman el año agradable, y lo que en el método dispensacional de Scofield le llama la dispensación de la gracia o de la iglesia. En ese tiempo, todo se rige de acuerdo a los misterios del reino de los cielos especificados en Mateo capítulo 13. De esa forma que te estoy diciendo, muy poco comentarista, muy poco erudito lo ha visto, se ha acercado. Aquí realmente se saca entre líneas para que no sea una sorpresa al pueblo de Dios presente lo que sucede al interior del cuerpo de Cristo. Y esta es una de las parábolas que comienza a evidenciar, junto con la tercera tierra del parábola del sembrador, la que hubo cizaña en medio del trigo, y la segunda tierra, que era la entre pedregales, que hay cosas que no son perfectas al interior del cuerpo de Cristo. En la parábola de los pedregales encontramos gente emocionalista, y en el Evangelio nosotros hemos visto, y en la vida cristiana, en las iglesias cristianas hemos visto gente que llega y suben como palma, pero bajan como coco, arrancan como en una maratón a toda velocidad, y en la primera esquina ya están quemados. Y uno quisiera, porque hay personas que evangelizaron ese tipo de personas, que esas personas hubieran permanecido y no permanecieron. Entonces la primera parábola, la segunda tierra de la primera parábola del sembrador, nos advierte que no nos extrañemos con eso. Hay gente que no tiene espacio en su corazón para que la semilla eche raíz, y esa gente va a creer por un tiempo, pero al momento de la prueba va a volver atrás, entonces no es sorpresa. En la otra, no nos vamos a sorprender que encontremos en la vida cristiana gente de años en el Evangelio que es materialista, apegado a las riquezas. Esa es la tercera tierra de la parábola del sembrador. Gente alrededor de sus vidas donde está la buena semilla, que es el Evangelio, la palabra, pero alrededor también hay afanes de la vida, gente preocupada a toda hora por qué comeremos, qué vestiremos, no han aprendido a confiar en el Señor. Eso es un síntoma de desconfianza del Rey. Créame, el engaño de la riqueza es gente que todavía tiene una mentalidad de este mundo y se alimentan de otras cosas. Tienen la Biblia en la mano, pero también tiene hijo pobre, hijo rico, cartilla de Kiyosaki, cartilla de Bill Gates. Sí, créame, hay gente que tiene cartilla de este tipo de personas. Esta gente que en el mundo son los poderosos y todo, pero ya hemos visto que de verdad esta gente es vendida. El dinero en la Biblia es otro Dios, la riqueza es mamón, Jesús le dijo, Mateo 6:24. Entonces no nos va a extrañar, no nos podemos extrañar que va a haber gente de ese tipo, y de pronto hasta en autoridad, los han puesto en autoridad. Pues si es una persona que de pronto tiene en muy alto concepto el asunto del dinero, de pronto tenga holgura, y algunas personas en algunas instituciones, en algunos organigramas de iglesias, pueden que los tengan ahí cerquita. ¿Por qué? Porque tienen poderío económico. Sé que eso no nos puede extrañar. Gente que también placeres de la vida y las codicias de otras cosas, como dice ahí en esa parábola, también es muy importante, y meten a toda hora eso, y se les ve que no se les ve un cambio. Es decir, no hay diferencia entre una persona dedicada al comercio, a los negocios en este mundo y entre comillas exitoso, es parecido. Los comparas y son muy similares. Así que estas parábolas de Mateo capítulo 13 dejan entrever todo lo que, como dice una frase del mundo, en la viña del Señor se ve de todo hay en la viña del Señor. En esta parábola, esa palabra que acabo de decir es una frase del mundo, no está en la Biblia, pero es muy diciente, y Mateo capítulo 13 saca a la luz, junto con las otras parábolas, aquellas cosas que no nos deben sorprender, están escondidas, pero para los conocedores de la palabra
esos misterios ya a través de las parábolas, comprendiéndolas, quedan develados, así que ya las comprende, ya entienden. Con razón, no nos podemos extrañar. Al respecto, pues para comprender esta parábola voy a darte un preámbulo. Ya entendimos lo del misterio del reino de los cielos. Como dice Abacú, el justo por la fe vivirá. Entre tanto que Jesús viene, el justo por la fe vivirá. Y mientras termina la predicación del Evangelio, este será el derrotero a seguir. Para el reino de los cielos, para que se dé cuenta que también el reino de las tinieblas se mete y tiene hasta un permiso para hacerlo. Por eso dice, versículo 40, 30, Mateo 13, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. La cizaña se le dejó crecer en medio del trigo. Pero entonces voy a hacerte a manera expositiva y de forma didáctica, voy a basarme en una declaración que el Puma José Luis Rodríguez le dijo una vez a un personaje muy conocido aquí en Colombia, Pacheco, que ya falleció. El Puma no, Pacheco. Pacheco, para los que no sabían, odiaba el Evangelio y a los cristianos. Y este señor, pues, invitó a José Luis Rodríguez, el Puma, y es obvio que pues, la gente sabía, y en ese tiempo que invitó al Puma, pues, que el Puma en un tiempo había tenido pasado evangélico. ¿Se acuerda de Cristo te ama en espíritu y en verdad? En ese tiempo se convirtió ese personaje famoso, y pues la verdad, pues, quisieron como explotar su figura, su fama, y no se sabe qué sucedió. El hecho es que este hombre abandonó las filas del Señor. Hoy está otra vez en los caminos del Señor, nominalmente no sé, pero en razón de eso, este señor Pacheco, pues, en su lenguaje mordaz, quiso como avergonzar al Puma por su pasado evangélico. Entonces le hizo una pregunta que qué bueno, he tratado de buscar la entrevista, pero fue una pregunta muy mordaz, a lo que el Puma le contestó de una forma muy sabia, y ese es el derrotero a seguir en esta enseñanza. Porque él quiso como decir, avergüence la iglesia, se dio cuenta, mire, usted se dio cuenta que esta gente quiso utilizar su figura, y mírelo ahorita, ¿qué opina de eso? Entonces, él es más o menos parafraseando la pregunta, pero no tengo la pregunta exacta, pero sí sé la respuesta que el Puma le dio. Y el Puma le dijo, mira, Fernando, en la vida cristiana, o en los caminos del Señor, hay tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Los convertidos, los convenidos y los convencidos. Oh, Dios mío, me pareció excelente. Tres tipos de personas: los convertidos, que tienen un antes de Cristo, un después de Cristo, gente que ha nacido de nuevo, que de verdad la palabra de Dios hizo en ellos un cambio, nacieron de nuevo, tienen un antes de Cristo y tienen un después de Cristo, es muy fácil detectarlos, tienen no aprendieron a vestirse de una forma, ahora visten como cristianas las mujeres, o visten como cristianos los hombres. No, de verdad, este hombre antes era esto, un día conoció a Cristo y ahora es una persona distinta, tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Convertidos. Convenidos, que están detrás de algo en los caminos del Señor, es decir, están allí por conveniencia. La plata, la fama, no se sabe, pero conveniencia, Dios lo sabe. Y los convencidos, que pues realmente pues, pretenden ser, pero no lo son. Y esta parábola va por ahí. Entonces recordemos la parábola dice que habla de una actividad celestial, donde alguien, el Creador, en este caso el Padre Celestial, coloca buena semilla en un campo que ya el mismo Jesús lo describió. El campo es el mundo, versículo 38, el campo es el mundo, así que ahí está claro, toda esta actividad es acá en esta tierra, pero fue un acto de alguien que sembró esa buena semilla, que es el trigo, en el mundo, son sus hijos, ¿listo? Pero mientras dormían, no podemos acusar que el reino de los cielos se durmió y que Satanás vino y... no podemos acusarlo, pero es una forma de dar la interpretación de que esta actividad no provino de Dios, porque hay gente que dice, bueno, por ejemplo, Dios creó demonios, entonces ahí nos metemos en camisa de 11 varas al decir que, ¿y el reino de las tinieblas de dónde surgió? No, recordemos que
Dios hizo toda su obra y en Génesis dice que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. ¿Listo? Pero no hizo máquinas. Entonces, al respecto, pues también recordemos que hay una creación aparte de los hijos del reino acá. La buena semilla en el campo. Hay unos ángeles externos, o sea que hay otros hijos en otras esferas, ya fuera de lo terrenal, es decir, celestiales. ¿Hay que hay marcianos? Claro que hay marcianos. Los ángeles son extraterrestres, no son de esta tierra. Si lo ves por ese lado, los ángeles son marcianos. Y también, pues de alguna manera, el enemigo vino y sembró cizaña. Entonces Jesús lo interpretó, dice, pero mientras dormían, versículo 25, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Lo interpretó Jesús. El enemigo que la sembró es el diablo. Y al final del versículo 38 dice, la cizaña que sembró son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Mientras los hombres dormían, en la parábola, dice la Escritura que en ese campo de ese hombre padre de familia, que es el Padre Celestial, que expuso a sus hijos acá en la tierra, vino alguien aprovechándose supuestamente un descuido, que se durmieron, y vino y sembró los hijos del malo, la cizaña. Y el que lo sembró, el que vino, es el diablo, que es un ángel caído. No es un demonio, es un ángel caído, tiene cuerpo. Los espíritus inmundos de los demonios no tienen cuerpo. ¿Listo? Ok. Entonces, pues obvio, se fue, pero ahí quedó su semillita, ahí quedó su cizaña, la maleza. Y cuando salió la hierba, versículo 26, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Para información de los que no sabían, la cizaña, la espiga de la cizaña y la espiga del trigo tienen mucho parecido, pero no son iguales. ¿En qué sentido? En que el trigo sí tiene dentro algo, tiene harina, de ahí sale la harina de trigo, y por lo tanto por el peso la espiga del trigo se inclina porque tiene peso, mientras que la de la cizaña no tiene nada por dentro, tiene la misma apariencia de tener semilla dentro, de tener algo por dentro, pero no tiene nada por dentro y por lo tanto mantiene erigida. Un simbolismo también a lo que refiere el mundo así es la gente que es de Dios se humilla ante Dios, porque de verdad saben que en su interior tienen vida de Dios y por lo tanto saben que a Él le deben el aliento de vida, son agradecidos, mantienen humillados, se inclinan, bajan su rostro, doblan su rodilla. El mundano no, que va a hablar yo rodilla ante cuál Dios, amigo. El mundano no tiene nada por dentro, la cizaña, los hijos del malo, no se postran, hay una actitud de soberbia y por lo tanto están siempre erguidos con la cabeza al frente. Ahí hay un buen simbolismo. Entonces aparecen las dos. En la interpretación dice que cuando aparece, o en la parábola, dice que los siervos del padre de familia, que en la parábola, la interpretación Jesús dijo que son los ángeles, vienen y le dicen al Señor, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde apareció la cizaña? Entonces Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, versículo 28. Entonces los siervos dijeron, pues hay una solución, déjanos y vamos y arrancamos la maleza. La cizaña está la solución, ¿listo? Pero entonces miremos a ver aquí el versículo 39. El Señor aquí dice así, 39. El enemigo que la sembró es el diablo y la ciega, la cosecha es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Esos ángeles se arriman y le dicen, Señor, déjanos, la cortamos. Entonces el versículo 29, hay una declaración del Padre. ¿Y qué es lo que hoy tienes que tener en cuenta? Que pasa al interior de mucho. Por eso siempre se dice una frase muy jocosa, la gente le parece chistosa, pero eso es algo que tienes que arrancar. Si tú eres nuevo en los caminos del Señor, tienes que tener esto en mente siempre. No todo el que entra por las puertas de una iglesia cristiana o de un lugar donde se dice que se adora a Dios es cristiano. Eso hay que tenerlo claro. No todo el que hace una oración de fe ya es hermano. Hay que esperar que dé fruto. Hay que aprender a hacer eso. La escena de la actividad satánica es entre el trigo. Mira, ¿dónde sembró el enemigo la cizaña? En el mundo, pues ahí pasa. Que lo hizo allá en el mundo, bien, pero es que aquí dice la Escritura que la sembró, la cizaña la sembró, la maleza, entre los hijos, allá entre los hijos del reino, que Jesús dijo que son los hijos del reino, la buena semilla. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra, pero aquí ya la semilla ya no es la palabra, sino lo que ha producido la palabra, los hijos de Dios.
que la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, fuimos renacidos por la palabra. Busquemos ese versículo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice la Escritura que por esa palabra nosotros se nos ha dado potestad para ser hijos de Dios. Es más, haber creído en Jesús. Vamos a leerlo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice así, siendo renacidos, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, porque todo esto viene a través de Jesús, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22, 1 de Pedro 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, esa simiente ahí es semilla, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra tuvo efecto en que tú seas un hijo de Dios hoy. Pero ahí en medio de los hijos de Dios, el diablo sembró su maleza. Y ahí dice claramente que cuál es la maleza que sembró el hijo del diablo, sus hijos, los hijos del diablo. Las cizañas son los hijos del malo, ahí dice el versículo 38. El malo ahí es los hijos del diablo. Ahí están entre los hijos de Dios, los hijos del diablo, camuflados como camaleones, metidos allá, pero no son hijos de Dios. Es tanta, dice el Scofield, es tanta la similitud de los que profesan ser hijos de Dios con los verdaderos hijos del reino, externamente se parecen tanto a los verdaderos hijos, dice Scofield, que solo los ángeles pueden hacer la separación entre los unos y los otros. Porque ellos son los que dicen, Señor, déjame y vamos y arrancamos la cizaña. Ojo que esa no es cizaña, ese es hijo. Ay, ve, pero se parece cizaña. Sí, pero no es, ese es verdadero. Como también, ojo, ese que están metiendo ahí, ese no es hijo del reino. Ese es cizaña. Sí, es tan tremendo el trabajo del enemigo. Eso se llama mimetizarse. La forma en que el enemigo mimetiza a sus hijos al interior del cuerpo de Cristo, que parecen cristianos. Hablan como cristianos. Hasta predican y Dios mío. Pero en un escrutinio divino, de una forma sobrenatural que Dios los conoce, no son cristianos. La parábola apunta ahí, eso es lo más importante. Lo otro es que Dios permitió que eso creciera juntamente lo uno con lo otro, a manera de prueba, para también que los hijos del reino de alguna forma entiendan de que todo esto va a estar ahí. Pablo habló de peligros en medio de su nación, que es Israel. No se dice pues que Israel era el pueblo escogido, sí, pero él dijo, fui perseguido por los de mi nación también, cuando comprendió el evangelio, cuando se volvió heraldo del evangelio, dejó de perseguir a la iglesia cristiana, de defender el fariseísmo a capa y espada, defender el judaísmo estricto, porque el fariseísmo es la secta más estricta del judaísmo, y se convirtió al evangelio, se volvió defensor del evangelio, y estos del judaísmo se volvieron los peores enemigos de él. Hay un pasaje, se me escapa, por allá por Hechos después del capítulo 22 para arriba, donde 40 personas se juramentaron de los fariseos judíos a no comer nada hasta que mataran a Pablo. Entonces, esa escena tienes que tenerla presente. Al interior del cuerpo de Cristo, el enemigo mete su cizaña. Por eso, recuerda la frase, convertidos, hay verdaderos, sí, amén, pero también hay convenidos, porque al venir con una motivación contraria a amar a Dios con todo su corazón, a rendir su vida al Señor y a amar al prójimo como a sí mismo, pues estas personas van a alar para otro lado. Esta gente no va a buscar el reino de Dios y su justicia, porque vienen convenidos. De pronto, no sé, hay algunos que dicen, queremos hacer plata, ahí está la plata. Gente que busca el evangelio, y ese es el más común, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, harán mercadería a vosotros con palabras fingidas. Esta gente viene convenida, viene con el factor dinero, vienen con ánimo de lucro, no vienen sin ánimo de lucro, sino con ánimo de lucro, convenidos. Y en ese cuadro cae mucho ministro. Miren lo de San Juan, lo de Mateo capítulo 7, 21, 22. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor,
no todo el que me dice en ese día, Señor, 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 entrará al reino de los cielos. Uy, eran cizaña, wow. Y ahí habla de ministros, que echarán fuera demonios, que harán milagros en su nombre, y que lo otro, y que, pues se me escapa, pues aquí está cerquita, leamos, Mateo 7, 21, 22. En ese contexto comenzamos a comprender eso. Claro. Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos, profetas, en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, intercesores. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, tremendo, evangelistas. Entonces les declararé, nunca los conocí. Ahí con esa frase que en un momento uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien haya echado fuera demonios, que conocer el poder de Dios, la autoridad? Judas lo hizo también, si no sabía. ¿Cómo es posible que alguien haya profetizado en su nombre? Balaam profetizó, ¿sí sabía eso? Bueno, ¿cómo es posible que alguien haya hecho milagros? Judas también hizo milagros. Y después el Señor le diga, usted no es de los míos. Aquí a la luz de esta parábola, la cizaña del trigo la entendemos. Claro, sí se puede dar, claro. Sí, es real. Esta condición de mistura la contempla la Escritura en casi todas las parábolas. Esta mezcla, ¿qué mezcla tan buena? Y esa mezcla, por ejemplo, el colado de Mateo capítulo 22, versículo 13 y 14. Desde el 11, ¿qué dice? Bajó el Señor la parábola de la fiesta de las bodas. Y el Señor, cuando vio que todo estaba lleno, bajó a ver los convidados y encontró a uno que no estaba vestido. ¿Cómo te colaste aquí? Bueno, ¿cómo entraste aquí? Colado en medio del pueblo. Y fue echado afuera al yodo. No es que, se olvidó el vestido este hombre, venga, tráigale el vestido. No él no pudo responder nada, cerró su boca. Mateo capítulo 22, léelo por favor, 11 al 14. No le pudo responder nada al Padre Celestial porque no era de sus hijos, era un colado. Yo sé que al cielo no se va a colar, pero ahí dejó la mezcla. Se meten al interior. La otra, entre las 10 vírgenes, las damiselas que cuidan a la iglesia, ¿por qué? Esa es la interpretación correcta, que son 5 y 5, número de ministerio. Hay 5 falsas y hay 5 verdaderas. Y estaban allí entre las que cuidaban a la prometida para entrar al lecho nupcial. Y ahí habían falsas también. ¿Cuál otro? En Lucas 18. Vamos a buscarlo. Lucas 18. Está otra parábola. Está la parábola de los dos que oraban en el templo. Uno, estilo fariseo, y el otro publicano. El publicano verdaderamente arrepentido, el fariseo, una farsa. Que finaliza diciendo esa parábola que primero fue aprobado el publicano porque se humilló al soberbio fariseo que nunca le bajó la cabeza a Dios. Yo hago esto, yo hago aquello, yo lo otro, yo soy un hombre muy importante. Pasé aquí yo estoy viendo Jamundí, hay una iglesia por allá, en un sector muy exclusivo aquí de la ciudad, de esta ciudad, de este pueblo, que dice así en su letrero, somos una iglesia relevante y sin religiosidad. Y yo, relevante, Dios mío, esta gente al decir relevante, significa que no es importante, eso es lo que hay que es relevante. O sea, nosotros somos una iglesia importante, o sea que las demás no son importantes. Si está viendo un orgullo, no sé de dónde, proveniente de una mala teología, una mala interpretación. Gente que no entiende que ante los ojos de Dios debemos de vivir humillados. ¿Qué somos? Decía el apóstol Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? Solo con eso, los dos estándares más altos de lo que puede llegar a ser un cristiano, Pablo y Pedro, ¿qué son? ¿Qué son? Nada, instrumentos en la mano de Dios. El importante es Él. Con eso ya baja la gente de ese coroto. El ministro de Dios, siervo del Altísimo. Ojo, son palabras mayores ante los ojos de Dios. Amén. Si alguien te quiere dar honra, gloria a Dios. Pero más bien, cojamos esa honra y pongamos eso delante de la presencia de Dios para que mi recompensa no me la quiten. Porque si usted recibe alabanza aquí de los hombres, pues quiero decirle que pues ya logró lo que quería. Eso es lo que buscaba, que el hombre lo aplaudiera. Bueno, ya lo aplaudieron, pero no recibe nada de parte del Señor. Mientras que si usted dice, la gloria sea para el Rey, se humilla, baja la cabeza y no deja que lo suban, no lo ensalcen, porque ese es el problema. El pueblo de Dios levanta a sus ministros, lo va subiendo, lo va inflando, y recuerde la soberbia a dónde conduce. El soberbio de soberbios, ¿quién es? Y Dios abate a los soberbios. Y los ojos altivos los ve de lejos. Y esas son una de las cosas que abomina el Señor, según Proverbios. Está en las primeras listas en Proverbios. Entonces,
el pueblo de Dios debe ir humillado. Uy, como predica usted predica bonito. Yo cuando hay gente que se me acerca, ay, hermano Carlos, y gloria, Dios le bendiga, hasta luego. Porque comienzan a meterte en este juego, y cuando menos piensas, estás subido, inflado. A nosotros los maestros nos dice la Escritura en Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiré mayor condenación. Eso es cuando usted se cree que usted es la autoridad en la palabra. No, la palabra es la autoridad. Nosotros sencillamente, como los intérpretes de la ley, Jesús les dijo, no solamente lo único que estamos encargados es leer la Escritura, interpretarla correctamente y apuntar a qué quería decir el Señor. Darla en su contexto original y darle las aplicaciones válidas. No más. ¿Pero que somos algo? No somos nada. ¡Ay, que Dios lo usó para gloria a Dios! Pero camine con el Señor y siga firme. Y la idea es que usted también se vuelva una persona que aprenda a trazar la palabra de Dios correctamente y ataje a aquellos que la usan de forma incorrecta, porque ¿de dónde sale todo esto? De la gente que ha usado mal la Escritura. El mal uso de la Escritura conduce a conductas equivocadas al interior del pueblo de Dios. Esta condición de mistura no sorprende a Dios. No lo sorprende para nada. Scofield dice así, la parábola del trigo y la cizaña no es una descripción del mundo, sino de lo que profesa ser el reino. No a todos los incrédulos se los llama hijos del diablo, solo a aquellos que intencionalmente han rechazado la luz. Y para eso acompáñeme por favor a Juan capítulo 8. Jesús les dijo hijos del diablo a los fariseos que ya lo habían rechazado a él. Porque también están condenando a todo el mundo, al mundo y todo el mundo, ¿no? Y quiero decirle algo, recuerde, afuera hay gente que si el mensaje los toca como debe ser, se llegan a la senda y se pueden convertir en mejores hijos y mejores hijos del reino que usted y yo. Así que hijos del diablo no son incrédulos, estamos de acuerdo, pero porque no les ha amanecido. Así como usted y yo una vez, muchos años estuvimos allá afuera y veíamos a los evangélicos como cosa loca, como cosa rara. Pero un día el Señor le plació abrirnos los ojos y entendimos y llegamos, gloria a Dios. Y no nos hemos ido, bendito sea el Señor. Pero allá afuera hay gente que de pronto tiene mejor condición en su forma, porque recuerde que Dios no ve lo externo, sino lo interno. Y aparentemente no son, pero Dios puede decir, ahí hay un adorador tremendo, un ministro de los tremendo, un siervo de Dios, una sierva del Altísimo. Pero no, yo veo fulano, sutano, además recuerde que hasta los peores, los más involucrados en pecado, cuando son sacados de allá, aman más al Señor porque se les perdonó más. Entonces podríamos decir lo mismo, vea, dentro de esas lesbianas, esas prostitutas, esos ladrones, esos matones, esos sicarios, cuando los toque el Señor se pueden convertir en tremendos siervos del Altísimo. Espero que usted diga amén a eso. Solo en esa declaración, Jesús le llamó a esto los hijos del diablo, porque él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, San Juan 8:44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, me queréis matar. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y ellos dijeron que cuál que queremos matar, y efectivamente lo querían matar, y se cumplió, y en ese pasaje que se cumplió, cuando declararon muerte sobre el Hijo de Dios, el Caifás, acompáñame ahí San Juan capítulo 11, se ve esta condición de la mezcla de los hijos de Dios, por allá enredados en el mundo, pero que va a ser traído por su Padre, pero también al interior del pueblo de Dios había gente en ese tiempo, imagínate, el que dirigía al pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, Caifás, mandó a matar al Mesías. ¿Usted cree que Caifás entró al cielo? Clarísimamente no. Y de Caifás salió esta palabra. Versículo 47, San Juan 11. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos después de que Jesús resucitó a Lázaro? Este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, no estaba hablando el sicario, el matón, no estaba hablando un delincuente, estaba hablando el sumo sacerdote aquel año, porque su suegro estaba enfermo, que era Anás. Le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, ¿sí ve? Lo van a matar. Y él les dijo, hijos del diablo, ustedes son hijos del diablo porque son homicidas, me quieren matar. No, nosotros no te queremos matar, estás loco, me quieren matar ya. Ni pensáis que nos conviene, versículo 50, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Esa es la declaración y ese fue el veredicto sobre Jesús, el ultimátum. Versículo 51, pero mire cómo Dios torna todo. Lo que aparentemente es maldición en una gran bendición. Esto, versículo 51, de que Jesús debía morir por la nación, no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación de Israel. Versículo 52, y qué bueno que usted diga gloria a Dios. Y no solamente por la nación de Israel, sino también para congregar, reunir, recoger en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos en el mundo entero. Esa es la parábola de la cizaña. Dios está recogiendo a sus hijos que están plantados, sembrados en el campo que es el mundo. Y los que los van a recoger un día, si esos hijos del reino resultaron que son hijos del reino, los van a reunir en el granero, que el granero ahí simboliza el reino de los cielos. Y los que no eran hijos del reino, que aparentemente estaban en la mitad, metidos allá como hijos del reino, resulta que al final estas personas pues no van a ser reunidos en el granero, el Padre Celestial, en sus graneros, allá adentro, cuidados por Dios como sus buenos frutos, sino que van a ser reunidos atados en manojos y echados al fuego donde el lloro y el crujir de dientes. Es decir, van finalmente a parar a un lugar de condenación. ¡Bravo! Porque sirvieron de tropiezo y porque hicieron maldad. Malvados, como dice ahí, y escándalos por causa de ellos. No significa que alguien no haya podido tener una situación adversa. Hay gente que en medio de su escuela, de lo que Dios le enseñó, tuvo desatinos, pero aprendió de esos desatinos. Pedro negó al Señor 3 veces. Pero no se quedó en esa negadera. No, antes al contrario, murió por el Señor. Crucificado boca abajo en el año 67-68. ¿Sí está viendo? Es decir, posibilidad de que fallaste, listo, pero que te quedes en esa y falle, y el hermanito con las mismas otra vez, andando con una líder de la iglesia. No, ya van 3. ¿Sí está viendo? Los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Para esas personas, pues, Hebreos capítulo 6 es el pasaje clave y lo enseñó, me imagino yo, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esta gente, como le acabo de decir, no se le pueden llamar hijos del diablo porque sean incrédulos, no, es porque ya han rechazado la luz, se mueven en medio de la luz y no quieren aceptar la luz ni andar conforme a la luz. Entonces para ellos está el versículo Hebreos 6:4, es durísimo, pero es la realidad. Y qué bueno que esta gente leyendo esto dijera, uy, Dios mío, no, guárdame, Señor. Bueno, reaccione y corrija. Hebreos 6:4 dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, hasta ministros hay ahí, oiga, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es decir, participaron, usados con autoridad, y recayeron. Es imposible que estas personas sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Están pisoteando la sangre de Cristo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mire, la misma parábola en el trigo bueno, pero dice aquí, pero la que produce espinos y abrojos, la maleza, es reprobada. ¿Por qué? Porque no son hijos del reino, son hijos del diablo. Esta está próxima a ser maldecida, esa cizaña, y su fin es el ser quemada. ¿Sí está viendo? Porque rechazaron la luz. Se supone que movían en medio de la luz, tenían el mensaje, eran falsos. En Judas dice que son gente sensuales que no tienen el espíritu, que se entran solamente a ver qué mujeres hay muy bonitas dentro de los hombres, y mujeres que no buscan sino seducir, hacer caer a los siervos de Dios, los sensuales que no tienen el espíritu. Otros dicen, en Judas mismo dice que son los que lisonjean a la gente para obtener alguna cosa de ellos. Oh, eso alaban a todo el mundo. Se ganan a todo el mundo, diplomáticos, no dicen una sola verdad. Alaban y alaban y alaban. Yo quiero decirte algo, mira, mensaje que a ti no te exhorte, que no tenga ninguna exhortación en el transcurso del cuerpo del mensaje, ponlo entre comillas porque te están inflando, te están queriendo subir, echándole fuego y aceite y a la crispeta y ¡pum! La crispeta se infla y cuando menos piensas tú sales envanecido. Y de ahí salen esas frases como por ejemplo, yo soy hijo de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. Vea pues. Teologías soberbias.
Cuando puedes decir, por la misericordia de Dios andaba enredado en el mundo y ahora soy hijo de Dios, hija del rey, hijo del rey, por su misericordia, y que Dios me permita que cuando Él venga me haya así, metido con Él en su senda, en sus caminos. Esto no fue casualidad ni tomó por sorpresa a Dios, esto le pasó a Israel. Y si usted sabe, si de pronto no sabe, ahí lo dejo como tarea y con esto cerramos. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, no solo se vinieron los israelitas para la tierra prometida. Mire lo que dice eso, capítulo 12, versículo 38. Después de que partió el pueblo de Israel, como 600,000 hombres de a pie y sin contar los niños, dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Grande multitud de toda clase de gente. Scofield dice aquí que esta toda clase de gente son las personas parecidas hoy a los miembros de las iglesias. Estas no son mis palabras, son las palabras del comentarista Scofield desde hace 100 años, 110 años. Estas personas parecidas hoy a los miembros de las iglesias que no se han convertido fueron causa de debilidad y división entonces y lo son en el presente. Ante la manifestación del poder divino los hombres se sienten atraídos, pero no tuvieron un cambio en el corazón. Y cita una palabra donde dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Y un día se volvió a Jesús y le dijo, si ustedes no dejan esto, no se niegan a sus mismos sueños, no pueden ser mis discípulos. Y muchos, no, eso está muy duro. Pero los milagros, se van a hacer muchos milagros. Con este man, pues no necesitamos trabajar porque multiplica los panes. Y lo querían hacer rey. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se tiró una prédica donde solo quedaron los 12. Se devolvieron 120 que decían, con este tenemos asegurado el pan. Se está viendo convenidos. Y Jesús les dijo, me buscáis porque os llené la panza. Trabajen por la comida que para vida eterna permanece. Cuando Scofield habla de esta gente que sirvió de tropiezo, en Números capítulo 11, versículo 44 al 6, esta gente fue la que, el primer tropiezo que hubo en el desierto, ¿cuál es? No, queremos carne, no, nos trajeron a morir acá, y eso, y ustedes ven, no eran israelitas. Ahí lo vemos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo de comer carne. Y los hijos de Israel, sí, queremos carne, ese Moisés, no, ¿qué es esto? Qué martirio el que nos trajiste a este desierto, mejor nos iba en Egipto, nos hubiéramos dejado allá, me acuerdo de la cebolla, los puerros. Muy similar a hoy. Esa gente que se le despierta ese vivo deseo es porque el mundo está en ellos todavía, y no son cristianos, y no le llames hermano. Pablo lo dijo, no llaméis hermano a aquel que siendo fornicario, imagínate, ¿te das cuenta? ¿Son casados? No es cristiano. Una persona cristiana no puede estar viviendo con una persona en fornicación y tú le decirle, hermano, ¿cómo le vas a decir hermano si ni siquiera ha organizado su vida sexual delante de Dios? Es simpatizante. Amén. Llamemos las cosas por su nombre. Es un simpatizante. Le agrada las cosas del Señor. Usted pregunta, no, a mí me gustan. Le gustan, pero no actúa conforme al cristianismo. Si aparece el Señor y lo llama a cuentas, perdió, porque tuvo tiempo para ajustar sus líneas, arreglar su vida conforme al Evangelio, y prefirió estar en otras cosas y dedicarle tiempo a otras cosas en vez de estar a cuentas con Dios. Nacer de nuevo, ponerse al día, paz y salvo, tener el boleto de salvación seguro en su bolsillo para poder entrar en los cielos. ¿Sí ves esta parábola? ¿Sí ves el alcance de las parábolas de Jesucristo? ¿Sí lo alcanzas a comprender por qué hablaba en parábolas? Porque aquel que se dispone comienza a sacar a la luz los misterios del reino de los cielos y dice, Dios mío, esto es grande, poderoso. Aquí explica por qué fulano de tal es así. Y él ni sabe. Y la parábola de la cizaña le aplica. Aquí aplica porque el hermanito tal, verdadero hijo del reino, pasa por estas, las otras, pero es un siervo de Dios. Y la gente lo vitupera y piensan que no es verdadero. Porque hoy hasta piensan y dicen que porque no se ve la prosperidad económica en tu vida, ponen entre comillas que tú seas hijo verdaderamente de Dios, bendecido. Imagínense hasta el punto en que hemos llegado.
Medir a la gente por una calidad de vida económica, o sea que en este momentico podríamos decir, si eso sería un causal, o digamos así, esa sería la regla con la cual Dios mide, entonces los poderosos de este mundo tendrían el cielo comprado ya hace rato, porque se supone que no hay gente más holgada económicamente que esas personas. Pero créeme, quiero decirte que esta gente, y lo estamos viendo hoy, están detrás de este nuevo orden mundial, con ideas de verdad genocidas. Es decir, esa gente, por tener el mundo y por estar solos en este mundo y controlar el mundo, están vendiendo la humanidad y están poniendo a la humanidad, exponiéndola más bien, a una matanza mundial. Sí, ya salió a la luz muchas cosas, así que no nos debe sorprender. La bendición final es que Dios conoce los suyos. Y yo quiero, la verdad, participar en ese. No puedo cantar victoria, decir que porque no hemos coronado la meta. Yo no puedo cantar victoria. Pero lo ideal es que al menos lo esencial del trigo de Dios, del granero, de la buena semilla, se vea en nosotros. Convertidos, personas que tenemos un antes de Cristo, sí, feo, grosero, nos avergonzamos de nuestro pasado, pero tenemos una nueva vida en Cristo y que permanezcamos en ella. Hemos tropezado, sí, claro, ha habido situaciones difíciles, pero que no reincidamos en eso. Y sobre esa línea vamos a terminar en esta oración, porque nadie está exento de cometer errores en el caminar cristiano, pero eso no significa que te va a invalidar como hijo del reino. Si es parte de tu proceso, del trato de Dios, de la disciplina que Dios tiene contigo, amén, aplausos por eso. Al contrario, hay cosas que han venido para mal, pero que Dios las torna en bendición, porque a los que amamos a Dios, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los que con su propósito han sido llamados. En otras palabras, aquellos que han entrado en este camino que es estrecho, en esta puerta que es difícil, pero por la que podemos entrar y coronar el reino de los cielos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor maravilloso. Esta parábola, Señor Dios, de verdad desnuda todas aquellas manifestaciones al interior del cuerpo de Cristo, Señor, que no nos deben sorprender ni que nos deben decepcionar para volver atrás. No, las tenías contempladas en la Escritura, las tenías allá. El apóstol Pablo se decepcionó de un varón llamado Demas que trabajó con él y que se fue al mundo, amando más al mundo que al Señor. Demas me desamparó, me abandonó, amando más a este mundo que al Señor. Eso puede pasar, pero eso no significa que nuestra mirada está puesta en esa gente que volvió atrás. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Caen 1000 a mi diestra, 10.000 a mi lado. Que podemos utilizar el Salmo para eso. Pero yo tengo mi mirada puesta en el Señor. Se cayó fulano, se cayó sutano. Problema de ellos. Yo sigo avanzando hacia la meta, el supremo llamamiento. Pasó esto, mira esto, qué escándalo. No importa. Sigo la meta, sigo la senda, sigo el camino y no volveré atrás. Permíteme no caer ni deslizarme, no caer de la gracia ni deslizarme de esta salvación tan grande, Señor. Por ningún motivo, y mucho menos que frote alguna raíz de amargura por algo que pasó al interior del pueblo de Dios, donde nominalmente una autoridad, entre comillas, de Dios, hizo y deshizo conmigo. No, Señor. Estaba contemplado en tu Escritura. Hay gente que no es de ellos. Parecen, pero no lo son. Así que ayúdame, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, a retomar la senda. Ayuda a aquellos que de pronto por tropiezos y por aquellos que hacen maldad, iniquidad dentro del pueblo de Dios, muchos han vuelto atrás. Ayúdales a volver, a recapacitar, a recuérdales que es en ti que tienen que poner su esperanza, en ti que tienen que tener su confianza, y tú no defraudas a nadie. Tú eres fiel y digno y verdadero. Antes, al contrario, si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Nosotros sí somos infieles. Tú eres fiel hasta la muerte, Señor. Y lo probaste hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Y no volviste atrás. Ayúdanos a tener esa misma actitud. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En vez de subirnos, humillarnos. Y que el día que vuelvas por tu iglesia o que nos llames a tu presencia, nos halles humillados, esperándote, Señor.
el mismo sentir hasta el final, Señor, para alcanzar la gloria de Dios, Señor, y poder estar contigo en tu reino celestial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te espero el día de mañana. Bendiciones. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.